puso en Jehová su confianza será como aquel árbol plantado junto a corriente de muchas aguas, que da su fruto en todo tiempo y su hoja no caerá, y todo lo que tome con sus manos el Señor lo prosperará. Todavía hay esperanza, todavía hay solución para todo el que se seca. Cristo está la salvación. Todavía hay esperanza, todavía hay solución para todo el que se seca. Cristo está la salvación. Todavía hay una sangre que te limpia los pecados y que sana las heridas que este mundo te ha causado. Todavía hay una sangre que te limpia los pecados y que sana las heridas que este mundo te ha causado. Pacientemente esperé en Jehová y Él escuchó mi clamor y se inclinó hacia mí y en mi boca puso una canción. Puso mis pies sobre peña firme y enderezó mis caminos. Me sacó de mi desesperación, escuchó mi clamor. Todavía hay esperanza, todavía hay solución para todo el que se seca. En Cristo está la salvación. Todavía hay esperanza, todavía hay solución para todo el que se seca. Cristo está la salvación. Todavía hay una sangre que te limpia los pecados y que sana las heridas que este mundo te ha causado. Todavía hay una sangre que te limpia los pecados y que sana las heridas que este mundo te ha causado. Todavía hay esperanza, todavía hay solución para todo el que se seca. Cristo está la salvación. Sabes de perder, no quedar ileso por amor. Sabes de morir a cada momento por amor, por mi amor. Y hoy que te veo puedo entender que eres mejor que la vida, Dios. Sabes de correr en la noche oscura por amor.
esperar dentro del olvido por amor, por mi amor. Y hoy que te veo puedo entender que eres mejor que la vida, Dios. Y hoy que te veo puedo entender que eres mejor que la vida, Dios. Escucho una canción que viene a mí y una infinita voz. Voy y hoy que te veo puedo entender que eres mejor que la vida, Dios. Muy buenas noches, ya hemos comenzado una nueva transmisión de la Iglesia de Dios Pentecostal de Payaco, hoy día martes desde las 21:15 horas. Nos alegramos que nos acompañe, deseamos que Dios bendiga su vida, que nos guarde y nos fortalezca. Nos ha tocado vivir un tiempo difícil en esta pandemia, pero estamos confiados en el Señor, de que Él va a estar a nuestro lado. La Biblia dice que Él es nuestro guardador, Él es nuestra fuerza. También dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman y que por lo tanto nosotros tenemos que confiar en Él. Nuestra vida está en las manos del Señor, nuestra salud está en las manos de Dios, nuestra provisión está en las manos del Señor. En Él confiamos, no seremos avergonzados si confiamos en Él. Al contrario, Él va a resplandecer su rostro sobre nosotros y vamos a ver su salvación, vamos a ver su ayuda, vamos a ver su misericordia en nuestro hogar, en nuestra familia. Por lo tanto, yo le invito a que usted confíe en el Señor, a que le entregue a Él su vida, le entregue a Él sus ansiedades, sus preocupaciones. Él tiene cuidado de nosotros, Él nos va a guardar, Él nos va a proteger. Agradecemos a Dios porque nos permite poder realizar esta transmisión. Queremos que usted se alegre con las alabanzas, que usted también pueda escuchar la palabra del Señor. Así que le invitamos que nos acompañe hasta el final de la transmisión. Comenzamos ya con la ayuda del Señor en este nuevo día y deseamos que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga su hogar. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo
pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. De paz inunda mi senda y cúbrela un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no mengua mi fe ni
alcancé salvación. Amén. Que el Señor nos bendiga. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor me ha brindado de poder estar aquí y porque Él ha sido bueno conmigo. Y bueno, pasaremos entonces ahora al devocional que se encuentra en Salmos capítulo 95 versículo 1 en adelante. Dice así: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Amén. Bueno, este salmo nos habla primero de que debemos alabar al Señor. Que debemos alabar al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, porque Él nos ama, porque Él siempre nos tiene en la mira, ¿cierto? Siempre nos está vigilando y nos protege. Y también, y más abajo, nos da en cierta forma la explicación por la que debemos alabar. Porque Él es grande, porque suyo es el mar, porque la altura y los montes son suyas. Sabemos que el Señor es grande y que Él nos ama tanto que hasta incluso dio a su Hijo por nosotros. Entonces debemos alabarle y de verdad, en espíritu y en verdad. Porque ¿de qué nos sirve una adoración quizás no de verdad, no de corazón, y en realidad no sirve de nada? Entonces la palabra del Señor nos habla que debemos alabar al Señor en espíritu y en verdad, porque Él es grande, porque Él es bueno con nosotros, porque Él siempre nos tiene en contacto, siempre nos vigila y Él siempre ha querido lo mejor por nosotros. Y bueno, su amor es tan grande que siempre nos tiene vigilados, siempre nos ayuda. Quizá a veces nosotros le pedimos ayuda en la oración para algunas cosas, quizás son tan simples a veces después de que uno lo piense, pero Él siempre está ahí ayudándonos, Él siempre está escuchando nuestras oraciones, porque Él es bueno con nosotros. Y por eso yo creo que es más que un buen argumento para alabar al Señor, y de verdad, en espíritu y en verdad, y de verdad alabarle porque Él ha sido bueno. Y bueno, esta ha sido la palabra, y que el Señor le bendiga mucho. Me desperté con un concierto con el sol, aunque había silencio se escuchaba una canción llena de colores y de luz, pues pensaba en ti, pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón, la creación a ti cantaba al unísono, anunciando al Rey de la
Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visite? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasan por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Con gran dolor marchaba allí mi Salvador, Señor y Rey. Sus pies cansados doblábanse por esa cruz, pesada cruz. Testigo fue de su sufrir el monte Golgota, no fuiste tú para morir y soportar todo el desprecio del mundo infiel. Oh mi Señor, tanto sufrir, tanto dolor por redimir mi corazón, todo mi ser, y perdonar mi gran error, mi Salvador. Oh Cristo amado, por eso ahora todo mi anhelo es servirte a ti, para un día verte al fin, tal como eres, sublime Dios. Oh mi Señor, tanto sufrir, tanto dolor por redimir mi corazón, todo mi ser, y perdonar mi gran error,
puerta para que venga a Él. Si usted tiene enfermedades, que usted nada puede hacer, problemas que nada puede hacer, dificultades en las cuales usted ya no está su capacidad para seguir adelante, aquí está Dios haciéndole esta invitación para que usted la acepte, para que usted la reciba y venga a este Dios bendito, a este Dios de poder, porque Él está dispuesto a llevarse todas las dificultades, todos los problemas. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Escudo y la fuerza de mi salvación y alto refugio, invocaré a Jehová, porque Él es digno de ser alabado y ser salvo de mis enemigos. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová, oh Jehová. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y declararé
La palabra del Señor la tenemos en esta tarde en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 17. Dice así en el nombre del Señor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo escribe a los romanos. Semanas atrás ya estuvimos hablando que el apóstol Pablo decía que él no se avergonzaba del Evangelio porque lo consideraba un gran privilegio para él, para su vida, en esta transformación que Dios hizo cuando él iba de perseguir a los cristianos y vino este resplandor glorioso de Dios que se manifestó a su vida y desde ese momento su vida cambió. Y Pablo decía que la vida anterior para él era considerada como algo que no tenía ningún valor y que la vida que tenía hoy en Cristo Jesús era la más valiosa. De hecho, a él se refiere ahora a que es poder y potencia de Dios, se refiere a la obra que él había experimentado, la obra de Dios, del Espíritu Santo en su vida y a través de su labor como predicador del Evangelio de Jesucristo. Esta frase, mas el justo por la fe vivirá, aparece varias veces en la Biblia. Vemos la primera vez que aparece en el libro de Habacuc. Capítulo 2, versículo 4 dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esto fue escrito hace muchos años. El profeta se sentía sorprendido del silencio de Dios frente al gran conflicto que enfrentaban ellos contra los babilonios. De esa situación que nosotros vemos en Habacuc aparece esta frase, la primera vez que aparece en la Biblia: mas el justo por la fe vivirá. Se refería a que aún en medio de los conflictos de la época, en medio de aparente impunidad que tenía el malvado, el perverso, Habacuc dice: el justo debe vivir la fe. Debe vivir la fe, debe actuar conforme a la fe. Y esa fe también le va a permitir vivir. Era como un juego de palabras. Pero en el fondo era lo que él entendía de este gran conflicto que él había considerado en medio de una sociedad donde aparentemente el impío o el malvado no tenía su recompensa. La segunda vez que aparece es en el libro de Gálatas. Gálatas 3:11. Dice: y que para la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pablo en su carta a los Gálatas les habla con mucha dureza, porque los Gálatas se habían apartado del camino del Señor y se habían ido o habían retrocedido en el fondo, habían ido en busca de cosas que no tenían relación con Dios. De hecho, utiliza él unas palabras duras, le dice: Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os estorbó? ¿Quién les confundió? Eso le está diciendo. El mensaje de Pablo, que se acuerda, ¿cierto? Esta es una de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo, y él se acuerda de esta frase de Habacuc, pero lo dice en un sentido parecido, en que ellos, los Gálatas, deberían considerar que aunque todos se desvíen, ellos no deberían desviarse, que no hay justificación para el hombre perverso frente a Dios. Pero si ellos son justos y viven la fe, entonces vivirán, o sea, alcanzarán la justicia y la justificación en Dios. Hay otro pasaje de la Biblia donde también aparece este concepto, es en Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pablo le escribe la carta a los hebreos, que era una iglesia que estaba a las puertas de ser perseguida. Ya estaba sintiendo, por así decirlo, muy de cerca el momento en que iban a ser perseguidos por causa del Evangelio, y Pablo les anima a no retroceder y les dice que el justo por la fe vivirá. O sea que el creer en Cristo, el creer en el Señor, ¿verdad?, tiene que llevarnos a nosotros a vivir la fe, a vivir el Evangelio. Cuando habla de fe no se refiere a tener confianza en algo, sino que se refiere a fe como la suma de toda nuestra relación con Dios, como mi fe, como mi creencia, la suma completa de mi relación con Dios. Y la cuarta vez en la que aparece es la que hemos leído ahora, en el libro de Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En las 4 ocasiones que aparece esta frase, este versículo, se refiere a lo mismo, a una fe que está siendo puesta a prueba. Uno por los babilonios, otro por la persecución, otro por la misma gente que dentro de la misma congregación se estaban desviando, ¿verdad? Y ahora en el caso de los romanos, ¿verdad?, Pablo intenta a ellos explicarles la fe desde el comienzo.
Pablo no conocía a los hermanos de Roma, nunca había estado en Roma, la iglesia de Roma no fue fundada por Pablo, pero él sentía un deseo de ir a verlos. En los versículos anteriores Pablo les dice, quiero ir a verlos, ¿verdad? He deseado ir a verlos por mucho tiempo, pero no se me ha dado la situación, no he podido hacerlo, pero ahora sí que voy a ir. Y como un anticipo para que ellos lo conocieran, le escribe esta carta. Y en esta carta comienza primero hablando de sí mismo y diciendo que él no se avergüenza del Evangelio, y luego les añade y les dice, ¿verdad?, que el justo por la fe vivirá. Y entonces él dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Por fe se refiere a que la salvación es por creer en Jesucristo, es por creer en el Señor. La fe es la acción de poner nuestra confianza en Dios, se revela por fe y para fe, para que esa fe que yo puse en Cristo ahora modele mi vida, para que ahora yo viva en esta fe. En el fondo es lo que Pablo quería decir. Los 4 momentos en que aparece en la Escritura este concepto más el justo por la fe vivirá, se refiere a momentos en que la fe estaba siendo probada. Primero, por la sensación de injusticia, ¿verdad?, de que el justo tenía un pago que era inferior al injusto y que a uno le daba la impresión que al injusto, a la persona malvada que actuaba mal, nunca le pasaba nada malo. Y a uno quisiera que le cayera un rayo, ¿verdad?, y poco menos que lo evaporara. Pero en realidad eso no es justicia, eso es venganza. Y Dios no quiere que nosotros seamos vengativos, que esperemos su justicia, pero la justicia de Dios viene en el tiempo de Dios y cuando Él lo determina. Dios sí va a traer toda obra a juicio, y cada persona que habita en esta tierra y que ha habitado por los siglos y de todas las edades, va a ir a dar cuenta a Dios por las obras, por su acción, por su vida, por la manera en que hemos vivido y nuestra relación que hemos mantenido con Dios. Y esta vida, es el momento en que Dios nos da para que nosotros podamos encontrarnos con Él, encontrarnos con Dios. Entonces, para lograr nosotros entender hoy día qué significa vivir la fe, que esta acción de que el Evangelio produzca un cambio en nuestra vida y podamos vivir la fe, llegamos a un concepto que es la salvación. ¿Qué es la salvación? La palabra salvo, de donde aparece salvación, se refiere a ser librado de un peligro. Podríamos explicarlo también y decir que cuando en el contexto del Evangelio, cuando hablamos de ser salvo, se refiere a aquel momento cuando mis pecados son perdonados y soy reconciliado con Dios y soy salvo del pecado. He sido salvado, librado del pecado. Y siendo injusto, por los méritos de Cristo, no porque lo merezca, no porque sea digno, sino por el gran amor de Dios, Él nos perdona y se lleva todas nuestras culpas y las borra a Él, ¿verdad? Y no tiene más recuerdo de ese pecado. Entonces hemos sido salvos del pecado. Pero también hay una consumación de esta salvación, y es en el momento en que nosotros estemos frente a Dios y nos encontremos con el Señor. Entonces en ese momento voy a ser salvo de manera definitiva. Y todos los afanes de esta vida y todos los dolores y la ansiedad y las preocupaciones de esta vida van a pasar al olvido, porque voy a encontrarme con Dios y con Él voy a estar por la eternidad. Finalmente ese es el objetivo de Dios. No solo salvarnos del pecado ahora que estamos viviendo, sino que podamos ir al encuentro con Dios, que podamos estar con Él por la eternidad. La eternidad es algo que a nosotros nos cuesta pensar. A veces cuando nos enfrentamos a la muerte, cuando nos enfrentamos al peligro de la muerte, es cuando empezamos a dialogar con nosotros mismos y pensar dónde vamos a ir o qué va a ser de nosotros. Pero Dios nos invita a que le entreguemos nuestra vida y que avivamos el Evangelio de tal forma, ¿cierto?, que sea un motor que mueva nuestra vida, y entonces al final de nuestro caminar nos vamos a encontrar con Dios. Dios no se arrepiente. Dios en el último momento no va a decir, oiga, no, a usted no lo voy a salvar, ¿sabe? Porque le miré la cara, no lo voy a salvar. No, Dios no actúa de esa forma. No es como nosotros que somos discriminadores, ¿verdad?, que tenemos acepción de personas. Dios no es así. Dios, por el contrario, sus promesas son fieles, Él es verdadero. Y si Él ha perdonado nuestros pecados, no va a volver a recordarlo. Él se olvida completamente de ello. Si Dios le ha salvado y le ha perdonado, el Señor va a hacer permanente su obra. ¿Cuál es la parte nuestra ahora? Es permanecer fieles al Señor y no volver al estado anterior. Entonces, entendiendo el concepto de salvo, entendemos hoy día que no nos hace salvo la religión en sí misma, que no son el cumplir ciertas reglas religiosas lo que nos hace salvo. Tampoco significa tener fe en algo.
En cualquier cosa, total, es tener fe. No. La Biblia no se refiere a eso. Tampoco significa ser simplemente una buena persona, alguien que sea moralmente destacable. Todas esas acciones no son suficientes. Dios quiere algo más. Dios desea algo más de nosotros. Y ese algo más es que nosotros recibamos a Cristo como nuestro Salvador personal, que le conozcamos a Él como nuestro Señor. El pueblo de Israel falló porque pensó de que cumpliendo la religión, entonces agradaba a Dios. Pero su corazón estaba lejos del Señor, su deseo no era servir a Dios. En la época del apóstol Pablo, la gente también tropezó, pensó que la ley, que el guardar la ley, que el guardar el ceremonial, que eso lo iba a acercar a Dios. Pero lo que Dios quiere es nuestro corazón. Lo que Dios quiere es que nosotros le entreguemos nuestra vida. Lo que Dios quiere es que nosotros le sirvamos con alegría. No solo que la acción, mejor dicho, de guardar esta conducta moral o esta conducta religiosa no sea la causa, sino que sea el efecto. Que yo, por haber conocido a Cristo, por reconocer a Cristo como mi Salvador personal, entonces por eso hoy intento agradar a Dios y cumplo los parámetros que Dios ha establecido, ¿verdad?, en términos religiosos, en términos morales. Pero no es esa la razón, sino el efecto, el producto de haber creído en Cristo. Entonces hoy día usted, en su vida cristiana, yo en mi vida cristiana, es necesario que conozcamos a Cristo como nuestro Salvador personal. No podemos reemplazarlo, no hay nada que reemplace a Dios, no hay nada que reemplace esta fe. Lo que Dios está pidiendo de nosotros a través de este versículo que hemos leído, más el justo por la fe vivirá, se refiere a que debemos vivir la fe. Debemos actuar de acuerdo a la fe, de acuerdo a creer en Dios. No cualquier fe, no cualquier cosa de creer, sino creer en Cristo, la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando creo en Él, cuando le recibo como mi Salvador personal, cuando le sirvo, cuando le busco, cuando deseo agradarle, cuando el deseo preferente de mi corazón es agradarle a Él, es honrarle. Y lucho con mis debilidades, con mis flaquezas, lucho, pero intento agradarle. Entonces estoy viviendo la fe. Y esa acción de querer agradar a Dios me va a permitir a mí enfrentar los momentos de crisis, enfrentar los momentos de dificultad, enfrentar esos momentos incluso de duda y poder salir adelante y poder entender, ¿verdad?, el momento que estoy viviendo y saber que Dios está en su trono sentado y que hará juicio a todas las naciones, a todos los pueblos, en el momento que Él lo tenga establecido. Dios lo va a hacer. Y que mi deseo hoy día es ir al encuentro con el Señor. Es lo que yo anhelo, estar en la presencia de Dios por la eternidad. Entonces Pablo está diciendo que el Evangelio es más que un conjunto de ideas, que un conjunto de acciones, que un conjunto de ceremoniales. El Evangelio es más que eso. El Evangelio es entregarle nuestra vida, es que nuestra vida tiene una causa distinta, tiene una razón de ser que es distinta y que ahora está entornada hacia Cristo, hacia Jesús el Salvador del mundo, y nuestro deseo es agradarle, nuestro deseo es honrarle. Entonces no debemos nosotros ni mezclar ni diluir nuestra fe. No debemos mezclarla con otras cosas que no tienen ninguna relación con Dios o que son contrarias a Dios. Tampoco debemos diluirla y pensar que no es importante o que no importa si un poquito de allá, un poquito de acá, ¿verdad? Esto no es tan malo, esto es un poquito malo, no, esto es menos malo. No, sino que nuestra fe debe permanecer firme en medio de las dificultades, de nuestras propias tentaciones. Porque siempre pensamos que nuestra fe es puesta a prueba por cosas externas, por los conflictos, por las dificultades. Pero muchas veces nuestra fe es puesta a prueba por nosotros mismos, por nuestras ideas, por nuestras acciones. Vivimos una época llena de ideologías que están, digamos, así como bien por encimita de la sociedad y que todos quieren defender esas ideas y tomar esas ideologías de la época, ¿verdad? Y el Evangelio del Señor Jesucristo no podemos mezclarlo con esas ideologías, sino que hoy día debemos lograr entender el mundo en que vivimos, debemos lograr entender los cambios que ha enfrentado la sociedad, pero también entender que mi relación con el Señor no puede ser afectada por esos cambios. O sea, yo debo seguir en mi deseo de agradar a Dios.
en mi deseo de buscar al Señor, en mi deseo de querer honrar a Dios con mi manera de vivir. Puedo yo anhelar como ser humano muchos cambios sociales, pero mi mayor deseo, el mayor cambio que debo enfrentar en mi vida es encontrarme con Cristo. Por más que la ideología y los pensamientos de la sociedad cambien, no debo retroceder, debo vivir mi fe. La fe tiene que ser el motor que mueva mi vida, debe ser la causa de mis decisiones, la causa de lo que yo vivo cotidianamente, debe modelar mis acciones, mi pensamiento, mi forma de actuar. Porque si el Evangelio no logra hacer eso en nuestra vida, entonces esa obra está incompleta en mi corazón, y en algún minuto mi vida va a naufragar, va a aparecer una ideología, un conflicto, algo que me va a desarmar. Por eso yo debo vivir la fe, y viviendo la fe, entonces voy a vivir. Viviendo el Evangelio voy a tener vida en Dios, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo somos justos? Creyendo en Cristo. La fe tenemos que vivirla. Después de creer en Cristo tenemos que tomarnos de Él fuertemente y no soltarlo nunca más. Y entonces vamos a encontrarnos un día con Dios. Entonces yo le invito hoy día, no retroceda, no vuelva atrás. Sirva al Señor a pesar de las dificultades y los problemas. Muchas veces hay cosas que nosotros no entendemos, no comprendemos, pero vayamos a la oración, pidámosle a Dios que nos ayude, pidámosle al Señor que Él nos dirija, que nos ayude a entender el momento que estamos viviendo en esta sociedad y que nuestra fe no fracase. Fíjese, los templos están cerrados, las iglesias no se pueden abrir. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos en pausa nuestra vida cristiana? ¿Qué hacemos? ¿Retrocedemos y volvemos a todo lo antiguo, de aquello de lo cual Cristo nos sacó para traernos a esta nueva vida, y lo miramos para atrás y decimos, podría volver a hacerlo? ¿O qué? ¿O nos acomodamos a este momento y esperamos que todo esto termine y entonces después retomamos nuestra vida cristiana? No podemos hacer eso. Tenemos que servir al Señor. Estamos en un momento muy difícil, estamos en una situación difícil, y esto no puede cambiar su fe. Esto que estamos viviendo no puede cambiar su fe, al contrario, debe alimentar nuestro deseo de agradar a Dios, debe alimentar nuestro deseo de entender el momento que vivimos y que la venida del Señor Jesucristo está a las puertas, y que yo debo serle fiel, y que yo debo vivir mi fe, que yo debo vivir el Evangelio y no retroceder, sino que avanzar. Finalmente, mi hermano, mi estimada persona que nos está viendo en esta hora, lo importante que nos presenta y que nos plantea la palabra del Señor es que el Evangelio debemos vivirlo. El Evangelio no es un adorno, el Evangelio no es como a mí se me adecue, sino es como está escrito. Si usted desea la bendición del Señor, si usted desea agradar a Dios, si usted desea un día ir al encuentro con el Señor, no basta la religión, no bastan las buenas obras, no basta ser una persona moralmente adecuada. Es necesario nacer de nuevo, es necesario conocer a Cristo, encontrarnos con Él, vivir el Evangelio, que la fe sea el motor de nuestra vida, y que nosotros podamos caminar en esta vida sin importar las dificultades y los conflictos, tomados de la mano del Señor. Permítanme terminar con un par de preguntas. ¿Estamos viviendo la fe? ¿Es la fe en Jesucristo el motor de nuestras acciones? ¿Nuestra vida cristiana está basada en el templo? ¿En la iglesia que está cerrada? ¿O en esa comunión íntima que yo tengo sin importar el lugar donde esté, el lugar donde me encuentre? ¿En qué está basada su fe? No se olvide lo que nos dice la Biblia. El justo debe vivir su fe. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Oremos al Señor. Le alabamos, Señor, por su misericordia y su gran amor, porque usted es bueno y justo, muy fiel y verdadero. Le pido en esta hora que nos ayude a retener su palabra. Ayúdenos a entender el tiempo que nos ha tocado vivir y poder reaccionar frente a las cosas que suceden y poder vivir nuestra fe. Que ninguna ideología, que ningún planteamiento de esta vida, de esta sociedad, Señor, nos haga retroceder, sino que al contrario podamos comprender, Dios mío, que para encontrarnos con usted, Señor, debemos tener este nuevo nacimiento, debemos recibir el perdón de nuestros pecados y debemos vivir el Evangelio como a usted le agrada, como usted lo ha dejado establecido, de acuerdo a sus parámetros y a sus normas. Ayúdenos, Dios mío, a poder tener esta relación personal con usted, Señor, permanente, Dios mío, que nuestra fe no esté puesta ni en la religiosidad, ni en las costumbres, ni en ninguna otra parte, sino en usted, Señor, en tener esta comunión permanente, íntima, Señor, con usted. Ayúdenos a avanzar en nuestra vida cristiana y a vivir la fe. Que la fe sea el motor de nuestra vida, de nuestras decisiones. Que la fe en Cristo sea la causa, Señor, que nos mueve cada día. Señor, le alabo, glorifico su nombre.
Bendiga en esta hora a todas las personas que han escuchado su palabra, fortalezcale, guárdele, Señor, haga usted la obra, su Espíritu Santo haga su maravillosa obra en esta hora, se lo ruego por misericordia, por su gran amor. Gracias, Señor. Le pido su bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuéntame otra vez la historia para que vuelva a mi memoria ese tiempo bueno donde nunca íbamos a menos, tanto amor sin freno. Vuelve a ser ese punto fijo, el lugar donde me dirijo, ese norte cierto, donde siempre encuentro el cielo abierto y tu amor despierto. Y hoy abrazo tu libertad y en tus brazos yo quiero despertar. Al fin yo voy a tu encuentro, si hoy no salió, de nuevo intento. Oh, oh, yo te prefiero. Oh, oh, yo no abandono. Vuelve a ser ese punto fijo, el lugar donde me dirijo, ese norte cierto, donde siempre encuentro el cielo abierto y tu amor despierto. Y hoy abrazo tu libertad y en tus brazos yo quiero despertar. Al fin yo voy a tu encuentro, si hoy no salió, de nuevo intento. Oh, oh, yo te prefiero. Oh, oh, yo no abandono. No, 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 yo no abandono. Cuando el agua hasta el cuello da, yo no abandono. Si el camino cuesta arriba está, yo no abandono. Si las balas pican cerca igual, yo no abandono. Cada vez que algo me sale mal, de nuevo intento. Oh, oh, yo te prefiero. Oh, oh, yo no abandono. Oh, oh, yo no abandono. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos ayude a vivir nuestra fe, nos ayude a tener una fe firme, una fe que resista a los problemas, las dificultades. El Señor nos guarde y que nuestra fe cada día se haga más firme y que nosotros tengamos una convicción firme y permanente de servir a Dios hasta el final de nuestros días. Le agradecemos por acompañarnos en esta nueva transmisión de la Iglesia de Dios Pentecostal. Queremos que Dios bendiga a su familia, a su hogar. Queremos orar por usted, así que le invitamos a que nos escriba a nuestras redes sociales para poder llevarle en oración en la congregación. Le invitamos también para el día sábado a las 19 horas tenemos una
una nueva transmisión donde habrá un sermón predicado por una de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, y le invitamos a que usted también nos acompañe el día sábado próximo a las 19 horas. Deseamos que la bendición del Señor esté en su familia, deseamos que Dios le guarde, que Dios le proteja, es nuestro anhelo. No deje de congregarse, no deje de servir al Señor, no deje de alimentarse espiritualmente para que su fe no decaiga, sino que cada día se haga más firme. Dios le bendiga. Le invitamos entonces a continuar en esta transmisión. Quedan algunas alabanzas todavía y deseamos que Dios bendiga su vida a través de esta alabanza. Que tenga una linda semana, que Dios le acompañe, que el Señor le fortalezca y muy buenas noches. Dios le bendiga. No entiendo lo que tú quieres de mí. Y mi vida se vuelve un trago amargo. No ha sido fácil
aprender de los errores y mirar hacia adelante. Te pido, Dios, ayúdame a entender las lecciones que debo aprender. No es fácil despertar y darse cuenta que ya no eres el mismo, que los años han pasado y hay un mundo nuevo que enfrentar, Enséñame, quiero vivir en tu lado, aunque pasen los años y el presente llegue a ser un recuerdo que alimente mis momentos de silencio. Te alabaré, por siempre serás mi fuerte refugio, mi compañía. Para ti no hay tiempo, tu amor nunca pasará, y no importa el momento ni el lugar en el tiempo, tu mano será mi socorro, Señor. A veces no entiendo lo que tú quieres de mí, y mi vida se vuelve un trago amargo. No ha sido fácil aprender de los errores y mirar hacia adelante. Te pido, Dios, ayúdame a entender las lecciones que debo aprender.